Por un lado, cómo hacer para que la plata rinda un poco más. Y por otro lado, bueno, ¿qué va a pasar con los precios, no? ¿Viene otra catarata de aumentos? Bueno, me gustaría primero felicitar a Gustavo y a quienes elaboraron el informe recién del tema del mercado central y la salada. Yo fui subsecretario de Industria y Comercio. Y hay un tema que completa lo que han dicho ustedes, que es un título, fraude marcario. La situación del fraude marcario no solo afecta a las empresas pymes, a las empresas grandes, a las empresas, sino que afecta a la población. Vos vas y compras un anteojo creyendo que, voy a pasar la marca, que es un Ray-Ban, y resulta que te está afectando a la salud. Vas a comprar las famosas, diríamos, prendas de vestir. Las Lacoste, las de por cualquiera de ellas, cualquiera de ellas, las Polo, las Lacoste, las que quieras, y no son truchas. Vas a comprar camisetas de fútbol oficiales a las que solo le falta el chip final y también estás perjudicando a la gente. ¿Cómo fue el término que utilizó? Fraude marcario. Para que tengan idea, ayer estuve con la gente que maneja la cadena textil a nivel nacional que se llama la Fundación Proteger, ¿sí? Donde están desde el productor de algodón hasta el comerciante de los supermercados o de los shopping. ¿No ¿Sigue estando Marco Meloni? Marco Meloni, pero no de titulares, número 2, creo, una cosa así. Con Marco estuve precisamente. Y me comentaba que, claro, ¿hay una queja por las importaciones? Sí, pero hay mucho más una queja por el contrabando y por el fraude. Entonces, una prenda que hoy tiene un 40% de impuestos, que tiene un 25 o 30% de costos vinculado a la logística, si además tiene que competir de esta manera desleal con estos sectores, es imposible. Vuelvo a los precios, porque esto nos lleva a los precios. Así es. Estamos en el peor de los momentos. ¿Por qué? Porque estamos con precios y tarifas nuevas y estamos con sueldos viejos, porque todavía no está la paritaria. Entonces, ¿estamos en el peor de los momentos? En este sentido. Porque el 1 de marzo se escuchó la frase, lo peor ya pasó. ¿Pasó o no pasó lo peor? A ver, yo creo que, como diría un español, depende cómo te va en la feria. Vos escuchás hablar a industriales de la industria automotriz o de la construcción y descorchan. Escuchás hablar al otro sector, los textileros, los de las producciones sensibles, las pymes, calzado, las pymes, algunas pymes industriales han empezado a mejorar por la atracción de Brasil, etcétera, y demás, pero objetivamente hay sectores a los que no les está yendo bien y les está yendo muy mal, yo diría. Entonces, pero me refería al peor de los momentos en términos de que todavía no se han resuelto las paritarias. Entonces la gente está con los sueldos viejos, como bien decía ella, pero los precios nuevos y las tarifas ya están. La pregunta es, ¿quién fue el principal impulsor del tema de la inflación en estos últimos 2 meses? El Estado. Las tarifas de agua, luz, gas, electricidad, el tema transporte, que también tiene que ver, combustible, que también tiene que ver. Entonces, muchachos, cuando entramos a hablar... Los alimentos, ¿no es cierto? Porque tienen costos de transporte que están afectados por no solo la insuficiencia y la ineficiencia logística, sino por los costos del combustible. Y además, perdón, Miguel, hay alimentos que uno tal vez no puede dejar de consumir o dejar de comprar. Fundamentalmente cuando yo, por ejemplo, soy mamá, ¿no? Tengo un chico de 11 que está en plena edad de crecimiento, desarrollo y demás. Hay cosas que son fundamentales, el tema de los lácteos, verduras, carnes, cosas que uno no puede evitar comprar y cada vez son más caras. Yo quiero ser muy contundente en esto por 2 temas. Uno, se habla técnicamente del famoso pass-through. ¿Qué es esto? El aumento del dólar trasladado mecánicamente a los precios. No necesariamente todo tiene que ser trasladado, todo aumento de dólar debe ser trasladado automáticamente a todos los productos. Primer asunto. O sea, acá hay una viveza empresaria. Sin duda. La pregunta es, ¿quién tiene que controlar esto? Esto lo tiene que controlar la Secretaría de Comercio. Vos hablaste de los alimentos. ¿Dónde se venden los alimentos? En los supermercados. ¿Puede ser que el secretario de Comercio represente a los supermercados a la vez? ¿Puede estar sentado de los 2 lados del mostrador quien tiene que controlar o no? Los supermercados que históricamente se encargan de remarcar los precios, pero de una manera brutal, ¿no es cierto? Obviamente, hay que estudiar la cadena global. Desde el productor hasta el supermercado, del productor del campo a la góndola. Es tremendo. Hay una diferencia innecesaria incluso, ¿no? Solo innecesaria. Hablemos qué dicen los representantes de las economías regionales
y te van a decir que sus producciones no tienen nada que ver con cómo se venden ni en el propio mercado central, que es el lugar más bajo. Nos dan moneditas, nos tiran un par de monedas. Nada y encima los acusan de falta de competitividad. Y ahora además le cierran los centros que los apoyan, porque están cerrando el INTI, están desmantelando el INTI, que era un elemento central para todas las pymes industriales fundamentalmente. Tremendo, es un panorama difícil. La diferencia de precios también se nota en las grandes cadenas de supermercados, en los almacenes de barrio, en los chinos, en algunos supermercados que no tienen nombre y no son chinos, pero que son chiquitos también. La verdad que uno puede llegar a comprar, no sé, un agua saborizada entre 15 y 35 pesos, la misma. O sea, total acuerdo. Y vuelvo a lo que decía al comienzo, paradójicamente en términos precio y de seguridad marcaria. También este tema del INTI afecta a la seguridad de la población. Me acaban de avisar que lógicamente hace varios días, ya se ha cumplido un mes, que no se están efectuando los controles de pilas, no solo de pilas, sino de los elementos eléctricos que utilizan las pilas. Por lo tanto, estarían entrando, o están parados los cosas, o están entrando sin control. Y en esto se quejan no solo el público, ¿no es cierto?, sino también los consultores privados que están haciendo una tarea de esta naturaleza de control. Y me dicen también que se empezaron a parar exportaciones, porque usted para exportar necesita certificar pesos de lo que está exportando. Y las balanzas tienen que estar controladas por el INTI, entonces no se exporta porque las balanzas que tienen que controlar el INTI no pueden ser controladas. Pero yo siempre la pregunta me la hago volviendo al tema de la diferencia de precios que hay en los diferentes supermercados. Sí. ¿Por dónde pasa eso? Porque, a ver, si yo puedo comprar un agua en 15, 18 pesos y en otro lado lo estoy pagando 35, ¿quién está haciendo las cosas mal? ¿Esa cadena de supermercado que la cobra 35? ¿El que te la vende a 18 la compra de una manera rara? Porque la verdad que la diferencia de precio es grande. Llama la atención. Es un rol indelegable del Estado, el poder controlar. El rol del Estado precisamente es el de efectuar la mediación entre intereses privados que lógicamente quieren aumentar su utilidad y su ganancia a la manera que sea, a como sea. Si el Estado se retira, van a seguir ocurriendo estas cosas y se van a profundizar. Bueno, esperemos, ¿no?, que mejore, porque la verdad... Ponce, la pregunta de la calle en este momento, agua. ¿Qué pasa con el agua? ¿No es cierto? Le han preguntado más de una vez, seguro, ¿no? Los últimos días. Señor. Ustedes saben que AISA tenía planteado aumentar las tarifas 26% a partir del 1 de mayo. Hay todo un proceso previo vinculado en algunos casos a audiencia, en otros casos a los temas de los consumidores quejándose, etcétera y demás. Yo creo que tenemos que estar muy alerta a que el gobierno termine de anunciar o de confirmar esta situación. Es muy posible. Para la gente que está en su casa, ¿no?, que dice, hasta el momento yo pagaba el agua de esta manera. Sí. ¿Qué cambia? ¿Qué cambiaría? Bueno, es muy posible que se avance, pero esto lleva su tiempo, muy rápidamente en la instalación de medidores. De medidores. Obviamente. Vuelvo a reiterar lo que dije en la apertura. Hay un costado positivo, que es que va a permitir que no te estén cobrando por los cortes, ¿no es cierto? Y el impacto de los cortes. Esto es mucho más notorio en las pymes, que se ven afectadas con procesos, o en supermercados, ¿no es cierto?, donde las cadenas de frío se corten. ¿Los medidores para quiénes? ¿Para todos? Hay un debate ¿Para también lugares nuevos? Hay un debate esto. Yo creo que es muy posible que empiecen por las áreas, los segmentos sociales de mayor poder de pago, ¿no es cierto?, con mayores ingresos. Y es muy posible que además se establezca algún grado de tarifa social. Pero todo esto está sin terminar de cerrarse. Que se cerrará en los próximos días, no mucho más, ¿no? Obviamente antes del 1 de mayo. Ponce, el agua, ¿qué otras tarifas? ¿Cuáles son los aumentos que vienen? Porque sabemos que después de mitad de año el gobierno se pondrá a trabajar de cara a las elecciones 2019. Entonces se entiende, por lo que dicen los que más saben, que todos los aumentos vendrían antes de la mitad del año. ¿Cuáles son los que vienen? Y bueno, no. Yo diría que luego de la respuesta y la posición que ha adoptado el gobierno el día de la apertura de sesiones, el mensaje. Lo peor ya pasó. Lo peor ya pasó. Es muy posible que, si bien todos dicen que la campaña electoral empieza después del Mundial, es muy posible que ya haya empezado y hayamos asistido al primer discurso de campaña. ¿Y eso cómo se traslada a los aumentos? Y esto se traslada con que seguramente van a ser muchísimo más cuidadosos que con la manera en que manejó, por ejemplo, Aranguren el tema de las tarifas de energía. Es muy posible que sean más cuidadosos. Igualmente, insisto, todo está por verse.
Greta. Volviendo al tema del agua, ¿no? Digo, ¿también sirve en algún punto para concientizar? Digo, ya que vamos a sí. pagar tal vez un poco más, no digo, para concientizar el tema del derroche, porque sí. en muchos casos, a ver, lo estuvimos viviendo con los últimos tarifazos en cuanto a la luz y al gas, había un despropósito en cuanto al uso, totalmente desmedido de muchas personas porque realmente se pagaba por ahí poco. Totalmente. Cuando vinieron los aumentos, la gente empezó a controlar un poco más. Y bajó un 40% este verano. Ya no quedaron más. Ojo, el uso bajó 40%. Digo, es concientizar un poco también que la gente deje de derrochar tanta agua porque antes era como más libre todo. Sin duda. Este espectáculo al que estamos todos acostumbrados, los que salimos temprano a trabajar, de ver a los porteros tirando el agua en las veredas y uno esquivándolo para no mojarse, es muy posible que dejemos de verlo. Es muy posible que dejemos de verlo. También es muy posible que dejemos de ver la manera en que se tarda a veces cuando un caño o alguna pérdida comienza a realizarse. Que uno pasa un día y al día siguiente vuelve a pasar por la misma esquina. Bueno, ya pasó con la luz, ¿no? Antes se dejaba la luz prendida, no importaba dónde. Absolutamente. Ahora con lo que cuesta la luz, imagínate que va a ser encendido. Absolutamente. Y además tenemos que internalizar que las reservas de agua son reservas estratégicas para la humanidad y nosotros tenemos algunas reservas importantes y hay que tener mucho cuidado porque ojos extraños y extranjeros ya han puesto la vista sobre ello. Sin duda. Tengámoslo en claro. Se queda unos minutos más. Me quedo, por supuesto. Después de este paréntesis, dos preguntas. Por un lado, yo le quiero hablar de los remedios. Y de los precios. Pero Álvaro, también tenías algo que llegaba de redes sociales. Contanos. Sí, y datos del aumento de agua, Federico, que si el agua finalmente aumenta en mayo un 26%, Ponce, y ponen medidores, por ejemplo, una canilla que gotea va a aumentar 94 pesos a la tarifa. Lavar los platos. Depende del caudal de goteo. Sí, lavar los platos aproximadamente saldría $1, costaría. Claro. Bañarse 3,50. Son datos que van llegando, no si esto aumenta. Lavar el auto 12 pesos. Digo, acá hay una pregunta de Sabrina que nos escribe a numeral Mañanas Informadas que nos dice: si el agua aumenta y van a poner medidores, ¿hay alguna forma de pagar menos? Digo, si uno se restringe, no sé, a tomar menos agua, a bañarse una sola vez al día, ¿se pagará menos? Obviamente va a estar, digo, esto es una deformación profesional, pero va a estar directamente proporcional al monto de consumo. Pero si antes uno regaba todos los días las plantitas del balcón y ahora las riega día por medio, en eso va a gastar. A pesar del aumento va a pagar menos. Yo creo que va a haber que visualizar cuánto estaba pagando hoy, porque en algunos lugares era irrisorio lo que se estaba pagando, y cuánto se va a pagar luego de los medidores y del aumento. Claro. Entonces, esto es absolutamente inhomogéneo. Pero en algunos casos se va a pagar más sin duda y en algunos casos se va a pagar igual o menos si se ahorra. Pero el tema clave que metieron de los remedios, ustedes ponen el dedo en el ventilador. La última pregunta, porque muchos jubilados, mucha gente mayor que está mirando. Mi madre, 93 años, es jubilada y una de las quejas cotidianas es el tema. En esto, así como anteriormente hicimos una crítica fuerte a la acción del gobierno, acá tenemos que aplaudirlo. Se ha alargado a una lucha contra los laboratorios para tratar de que bajen 5% todos los remedios que compra el PAMI y los mantengan congelados durante un año. ¿Y eso va a ocurrir? Yo parto de la base de que sí. Tengamos en claro que esta es la madre de las batallas. Sí. Arturo Illia no cayó por anular los contratos petroleros, sino por pelearse con los laboratorios. Entonces es un tema muy importante en el cual ojalá haya suerte, para bien de todos. En el traslado a los precios, la señora que la semana que viene tiene que comprar su medicamento mensual, ¿con qué se va a encontrar? ¿Algún cambio o todo sigue igual? No. Esto está en negociación y va a ser exclusivamente para las compras que va a hacer el PAMI, ¿cierto? Para aquel que... Para el que está en las obras sociales y todavía no está bajo el PAMI, seguramente va a tener los valores que está teniendo hoy. Quiero creer que no van a ser aumentados por lo menos. No, ahí va la pregunta, y ¿no? Está vinculado a qué relación tiene con el dólar. Si son todos, digamos, los medicamentos que se importan o las drogas que para fabricarlos se importan, hay que ver cuánto de ese componente influye en el precio final. Miguel Ponce, gracias. Gracias a ¿Algún mensaje final que quiera dejar? No, esencialmente que habría que intentar en estos momentos no agredirnos, como hemos escuchado que en las últimas horas se ha agredido a la producción desde las máximas instancias oficiales. Yo creo que somos muy competitivos en agroalimentos,
somos muy competitivos en el tema de las chapas y en momentos en que Estados Unidos nos está agrediendo con estos aranceles por los cuales no vamos a poder exportar ni acero ni aluminio, debiéramos ser más cuidadosos con el sector productivo y además resolver y dedicarnos, en lugar de agredir, a resolver un tema pendiente que está en el área del Ministerio de la Producción, como es el desmantelamiento del INTI, que tiene que cesar ya. Miguel Ponce, muchas gracias. Nuevamente nos vemos pronto.